Ahora sí. Estamos grabando ya para subir el video en un ratito. Y entonces voy a empezar a compartir la diapositiva que les comentaba. Espérenme un segundo. Vamos a comenzar la clase del día de hoy con las... espérenme. Ay, ¿dónde está? Ya. Con las cordilleras montañosas. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Espérenme, es que se movió mucho esto. Ok, sí. Ok, aquí están las cordilleras montañosas. Pero un poquito antes vamos a ver los movimientos de las placas. Ajá, también es importante que sepan el movimiento de las placas. ¿Ok? Fíjense. Recuerden que pues una placa tectónica es básicamente un fragmento enorme, ¿no? Casi puede ser el tamaño casi de un continente de corteza, ¿no? Básicamente son enormes las placas tectónicas. Y estas placas tectónicas, que están divididas en fragmentos, ¿no? Prácticamente, estas placas tectónicas, pues, se mueven, ajá, tienen movimiento, interactúan entre ellas. Ajá, eso es muy importante que lo sepan, ¿no? Y es una capa, pues, sólida. Pero esa capa, es muy importante saberlo, se mueve gracias a algo que hay debajo de ella. Eso que hay debajo de ella se llama astenosfera o manto. Ajá, lo pueden encontrar en su examen como astenosfera o manto. Y esta es la capa más dinámica de la Tierra, la que más se mueve, la más latosa, donde hay mayor actividad sísmica y volcánica. Entonces, en realidad, la placa no se mueve. Lo que se mueve es lo que hay debajo. Ajá. Hay muchísimo calor en el núcleo, el calor asciende y eso deforma la capa, la rompe, la modifica y todo lo que está encima de esa placa se va a mover. Ajá, de esa capa se va a mover. O sea, las placas. Por eso las placas se mueven. Ajá, básicamente gracias a eso. Gracias a las corrientes de convección que se dan en el manto y el manto es la capa más activa de la Tierra, ¿no? Preguntas importantes de este tema. Son puntos como cruciales, ¿no? Déjenme, sacar el chat, porque ya se me movió el chat. Ay, ya, ahí voy. Listo. ¿Ok? Entonces recuerden de este tema, ¿eh? Las placas tectónicas, se los voy a escribir, ¿eh? Se mueven gracias a las corrientes de convección. Ahora les voy a hacer preguntas, ¿eh? Ustedes pongan mucha atención. De convección del manto, o sea, estas corrientes de convección, estas transferencias de calor, ajá, porque obviamente en el núcleo es muy caliente y ese calor sube y esa presión deforma al manto o astenosfera y eso produce el movimiento arriba, básicamente. Entonces las placas tectónicas se mueven gracias a las corrientes de convección del manto y la capa más dinámica, la que tiene mayor movimiento, pues es el manto o conocido como astenosfera. Ajá. Aquí les escribí estos dos aspectos muy importantes. Ahora vamos a ver cómo se mueven esas placas. Ajá, de manera un poquito rápida, pero vamos a ver. Estas placas pues están en constante movimiento. Ajá, interactúan unas con las otras, nunca están quietas. ¿Cómo se mueven? Fíjense. Los movimientos convergentes, hablamos de que las placas se juntan, chocan o se subducen. Normalmente, como son muy pesadas, siempre va a haber una más pesada que la otra, lo que va a pasar es que se va a hundir una sobre la otra. A eso se le llama subducción. Al hundimiento de una placa sobre la otra se le llama subducción. Y esto se da cuando las placas chocan, cuando se encuentran. Imagínense como un carro, por ejemplo, ¿no? Un carro, dos autos chocando. ¿Qué es lo que va a pasar? Básicamente, no se van a despedazar. Lo único que va a pasar con las placas es que se va a hundir una sobre la otra, ¿no? Y ahora, divergente. Divergente es cuando se separan, cuando se separan las placas. Y, por ejemplo, ¿qué consecuencia tiene? Se van a crear dorsales oceánicas o las islas también, por ejemplo. Una isla continental, por ejemplo, sería como Australia, ¿no? Sería Gran Bretaña, que eran fragmentos de tierra que estaban unidos al continente y que por las placas se fueron separando. Y, por ejemplo, en las transformantes tenemos las fallas sísmicas. En ese tipo de placa
no chocan, no se separan, simplemente se deslizan. Casi no tienen contacto. Es muy nulo el contacto que tienen. Se desliza una sobre la otra. Y lo que van a producir son las fallas sísmicas. Y se me pasó decirles en las placas, perdón, se me fue, las placas convergentes, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de las placas convergentes? Se van a crear cadenas montañosas, o sea, montañas, pero cuando se le llama una cadena, están formadas, es como si estuvieran formadas, son varias montañas, es una cadena montañosa. Eso es lo que se va a formar cuando las placas convergen. Cuando divergen, se forman las dorsales oceánicas. Las dorsales oceánicas son también montañas, pero ¿qué creen? En el fondo del mar, son submarinas. Entonces vean la diferencia. Cuando chocan, se crean montañas en la superficie y cuando se separan, se forman montañas, pero en lo profundo, en el mar, son submarinas. Y las transformantes crean fallas. Las fallas básicamente son los límites entre las placas. Como por ejemplo está la falla de San Andrés, ¿no? La falla de San Andrés, vista obviamente desde con un dron o desde el helicóptero, se puede ver perfectamente cómo están las dos placas separadas. Se ve el fragmento, se ve el hueco y se ven las dos placas, que es la norteamericana y la del Pacífico, cómo están separadas. Se ven así claramente. Entonces las transformantes y bueno, las fallas son los límites entre esas placas. Digamos que de un lado está la placa norteamericana y de otro lado es la del Pacífico. Y las puedes ver perfectamente, ¿no? Hasta hay videos de todo esto para que si les llama la atención, ¿no? Por ejemplo. Pero en este caso, lo que vamos a ver son las cadenas montañosas, que son las que más te preguntan, ¿ok? A ver, les voy a preguntar, vamos a ver qué tan atentos están el día de hoy. Sé que están, me imagino que están un poquito cansados, ya es viernes, ¿verdad? Sí, ya es viernes, ya todavía están en clases, pero bueno, tenemos que seguir aprendiendo, ¿verdad? Porque ese examen nos demanda mucho. A ver, chicos, ¿qué se forma cuando las placas convergen? ¿Qué se forma cuando las placas convergen? Como ¿Montañas? montañas, ¿verdad? O las cadenas montañosas. Muy bien, excelente. Ay, muy bien. Y cuando se separan, ¿qué se provoca? Las fosas oceánicas. Las fosas oceánicas, muy bien. Fosas oceánicas y también las dorsales oceánicas, que son montañas submarinas, ¿verdad? Exactamente, eso es lo más importante. Y a ver, otra pregunta. ¿Cuál es la capa de la Tierra más dinámica, la que más se mueve? ¿Cómo se llama esa capa? Le voy a dar una pista. Con M. La atmósfera. Ajá, astenosfera o manto, ¿verdad? Exactamente. Esa es la placa más activa, donde hay mayor actividad sísmica y volcánica. Ahorita vamos a hacer preguntas de ese tema. Ahora fíjense, vamos a esta parte. Una consecuencia de la convergencia de las placas es la formación de las cadenas montañosas. Pero Examen UNAM puede preguntarnos dónde se ubican, más o menos por países. Nos puede preguntar algunas veces qué placas las forman, sí, o nos puede poner un mapa y ubícamelas. Eso es la complejidad de este tema. Pero fíjense, vamos a hacer un ejercicio. Les voy platicando una por una. Esta presentación se la recomiendo mucho que la descarguen, se los recomiendo mucho, porque pueden practicar. Es más fácil visual que estar como que con tu lista aprendiéndote las cosas. Ajá, yo se les recomiendo mucho. Fíjense, vamos a ver esto. Vamos a empezar cadena montañosa por cadena montañosa, una por una, pero por continente. Vamos a empezar por América. Fíjense, aquí está la placa norteamericana. Fíjense cómo las placas son tan grandes que la placa norteamericana es prácticamente Norteamérica. La del Pacífico, la placa del Pacífico es la más grande, es la más activa, ¿verdad? Y fíjense, es prácticamente el Pacífico la placa. O sea, no es tan complicado. El choque de estas dos, la subducción de estas dos, produjo lo que se conoce como las rocosas o rocallosas. Esas se ubican principalmente en Canadá. Entonces, podemos ubicarlas básicamente en Norteamérica. Ajá, muy importante. Luego nos vamos a ir al sur. En el sur tenemos la placa de Nazca y la de Sudamérica. ¿Y qué se produjo ahí? Los Andes. No sé si han escuchado esta película de los sobrevivientes de los Andes, no sé si lo hayan escuchado por ahí. Es una historia muy interesante. Eso fue en Argentina, se estrelló un avión con varios futbolistas. ¿Y qué creen?
que sobrevivieron varios días. Es una cosa muy fea, de verdad, muy fea. Tuvieron, y se fueron muriendo muchos de ellos, y para sobrevivir tuvieron que comerse a sus compañeros. Obviamente ya hablamos de que estaban muertos, ¿verdad? No es un acto de canibalismo exactamente. Para poder sobrevivir tuvieron que comerse a sus compañeros, ¿no? Por ejemplo. Y eso se dio en esta cadena, básicamente. Ahí se estrella en los Andes, ¿no? El avión, para que no se les olvide. Siempre les cuento esas cosas para que no se les vaya a olvidar, ¿va? Ahora nos vamos a ir con Europa. Están los Alpes. Fíjense, es muy común que ustedes escuchen en las noticias, donde sea, que si Alpes suizos, que si Alpes austriacos, que si Francia. ¿Por qué? Porque los Alpes abarcan varios países. Por eso es muy común. Bueno, ¿en dónde están los Alpes? Alpes, depende. Están en Europa. Pero puedes hablar de los Alpes suizos, puedes hablar de los Alpes franceses, o sea, alemanes, etcétera. Entonces, los Alpes hay que ubicarlos en Europa. Y fíjense cómo la placa que dio su formación es la euroasiática, que es enorme, ¿ya vieron? No tan grande como la del Pacífico. Y la africana, básicamente. Y nos falta una muy importante, los Himalayas, que están entre lo que es China, India, Bután, ¿no? Por ejemplo, apenas vi una película en Netflix, no sé si a ver si alguien le da curiosidad, y está bien bonita porque habla de un hombre que se enamora de una chica y entonces le promete que va a subir al Everest, que es el punto más alto de la Tierra, por amor, ¿no? Y te platica la historia y vas viendo cómo son las montañas, vas viendo la cadena montañosa, está muy padre. No me acuerdo cómo se llama, pero está en Netflix la película, si la quieren por ahí buscar. Y está interesante, ¿no? Para que hagan como más este contexto. Y entonces los Himalayas hablamos del continente asiático, ¿verdad? Tenemos India, tenemos China, tenemos Bután, muy importante. Y la última, que es el Cáucaso. El Cáucaso es prácticamente la división entre Europa y Asia. Es muy, muy importante que lo ubiquen así entre estos dos continentes porque así se las pueden preguntar. A ver, vamos a hacer algo. Me voy a regresar y ustedes me van a decir, ajá, con esta diapositiva pueden jugar un poco. Por ejemplo, vamos a esta parte. A ver, chicos y chicas, si yo les digo, ¿qué sistema montañoso se formó cuando chocó la placa o con la formación de la placa norteamericana y Pacífico? ¿Qué va ahí, en ese lugar? ¿Cómo se llama? Rocosa. Rocosas, rocallosas, muy bien, excelente. Ahí va, ¿eh? Ahora, en el sur, ¿cómo se llama en el sur? Andrés. Andes, ajá, muy bien, los Andes, muy bien. Y si hablamos de Europa, ¿qué encontramos en Europa? A ver si se acuerdan. Los Nazcas. No, los Alpes, ¿No? ¿va? Ah, los Alpes. No te preocupes, los Alpes, muy bien. Y si hablamos de Asia, India, China, Bután, Himalayas, muy bien. No sé si ustedes vieron la película del 2012. En la película del 2012, imagínense, el Everest, hablamos de más de 8,000 metros de altura. Está recreado un poco ahí, en la película del 2012, cuando está el monje que está tocando el bong, creo que se llama bong, no me acuerdo cómo se llama esa cosa. Está tocando esa parte y es tan alto, o sea, las olas llegaron, es un poco exagerado, ¿no? Que las olas lleguen casi a más de 8,000 metros y eso se me hace muy exagerado, pero bueno, para que tengan un poco más de contexto, ¿no? Y vean así. Y el último que divide a Europa y Asia, ¿cómo se llama? Empieza con C de casa. Ahí les va otra pista. El Cáucaso, ¿va? Básicamente. Eso es el siguiente, ¿ok? A ver. Ok, entonces, estos son las montañas más importantes. Ajá, tienen que ubicar más o menos, al menos ubiquen en continente. Así les va a ser más sencillo. Ahorita traigo unas preguntas para que practiquemos esto. Entonces, esto es como el relieve más importante que les podrían preguntar. Vamos a hacer, yo creo que de una vez unas preguntas para que, aquí les dejé un cuadrito donde están los países y la cumbre más alta. Normalmente la que te pueden preguntar es el Everest, es la más común. No te preguntan otras, si acaso, casi nunca la he visto. Ahorita vamos a ver lo de las sierras. Vamos a hacer unas preguntitas que quiero que conforme vayamos avanzando, aquí les dejé algunos ejercicios. A ver, vamos a hacer la 37. Dice, se conoce como a la separación de las placas impulsadas por las corrientes convectivas. ¿Cómo se llama eso de la separación?
Divergencia, convergencia, transformación, subducción. Divergencia. Divergencia, muy bien, exactamente, porque se separan, ¿verdad? Espérenme, es que mi perro está roncando. Ahora la 38. Dice, el desplazamiento de los continentes se explica como consecuencia de las corrientes de convección del... ¿Dónde serán las corrientes de convección? ¿En el manto, núcleo, fondo oceánico o magma? A ver, ¿cuál les suena? La que ustedes crean, no importa si se equivocan. ¿Dónde se darán esas corrientes convectivas, esa transferencia de calor? ¿Dónde se dará? ¿En el manto? En el manto, muy bien, Fanny, exactamente, se dan en el manto, excelente. Convergencia, fallas sísmicas, esa ya la podemos resolver. A ver, esa está un poquito más complicada. Si hablamos de convergencia, ¿con qué lo relacionarían? Cuando chocan las placas, ¿qué se forma? ¿Dorsales oceánicas, fallas sísmicas o cadenas montañosas? ¿Qué se formará con la convergencia? Cadenas montañosas. Muy bien, Alexandra, muy bien, exactamente. Y si hablamos de divergencia, Dorsales oceánicas. excelente. Y obviamente, pues las transformantes, pues fallas sísmicas. Ay, chicas, ya ven, ya tienen ustedes, ya tienen un tema. O sea, ya, súper fácil. Este ahorita lo resolvemos. Este tema casi no vino en este examen de esta vez. Realmente no vi muchas preguntas, pero en el siguiente puede venir. Entonces hay que tener como precauciones, ¿verdad? Siempre, siempre. Ahora, fíjense. También examen UNAM nos pide un poco ubicar estados, esa parte así como medio complicada de las sierras. Yo les voy a dar un tip muy extraño, pero pues me funciona y me funciona mucho con mis alumnos. No sé, me ha funcionado, ¿no? Fíjense, estos tres tenemos que ubicar, ¿no? La Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental y el geovolcánico. Tal vez nos pongan un mapa y tengamos que señalar, ¿no? O tal vez nos pregunten estados. Entonces es como que un poquito complicado aprenderme todos los estados. Yo les tengo preparado, ándale, ya se nos adelantó Ángel, esta idea muy extraña. Miren, yo para aprenderme la Sierra Madre Occidental en mis tiempos de bachillerato, porque siempre he sido así, siempre busco formas de aprenderme todo, siempre he sido así, se me hacía muy difícil, ¿no? Entonces dije, ya sé, voy a inventar mi técnica, según yo, ¿no? Entonces, a la Sierra Madre Occidental yo la bauticé como la sonaja chihuahueña. Está muy raro esto, chicos. Perdón, su maestra es muy extraña. La sonaja chihuahueña occidental. Ahorita vamos a ver por qué. Va a decir, ¿por qué, maestra? ¿Qué es eso de sonaja chihuahueña occidental? Ahí les va. Lo que pasa es que tenemos, fíjense, Sonora, tenemos Chihuahua, tenemos Jalisco, ¿ya vieron? Tenemos Nayarit, Zacatecas. Entonces, a lo mejor no me voy a poder aprender todos los estados, pero sé que la Sierra Madre Occidental está del lado del Pacífico y tienes que atravesar Chihuahua, tienes que atravesar Sonora, tienes que atravesar Jalisco, Nayarit, no sé, Zacatecas, Durango. Entonces, es más fácil aprenderme la palabra Sonora, digo Sonaja, y sobre todo Chihuahua. Y ya con eso puedo ubicarla mejor. Ahorita vamos a ver si funciona. Vamos a siempre a todo esta prueba aquí. Ahora, la oriental, estuvimos viendo varios nombres, pero fue un poco raro porque hasta me dijeron taco de nube, como que está un poco raro, ¿no? Pero me gustó, sí me gustó, la verdad, taco de nube. ¿Por qué? Porque fíjense qué estados son. Tenemos Tamaulipas, tenemos Coahuila, tenemos Nuevo León, por eso nube, tenemos San Luis Potosí y sobre todo tenemos Veracruz. Con el estado de Veracruz ya podemos diferenciar la occidental, ¿ya vieron? Del lado de Veracruz, donde está el Golfo de México. A ver, vamos a hacer un ejercicio, ¿va? Vamos a ver si funciona esto. A ver, chicos, yo les voy a decir un estado y ustedes me van a decir si es occidental o si es oriental, ¿va? A ver, si yo digo Veracruz, ¿qué será? ¿Occidental u oriental? Veracruz. Oriental. Ah, muy bien. Y si digo Chihuahua. Occidental. Excelente. Y si digo Nuevo León. Occidental. Un poquito al otro lado. Oriental. Oriental, muy bien. Y si digo Nayarit y Jalisco. Occidental. Occidental. Ajá. Espero que les funcione. Esos son como mis hacks, ¿no? Que saco ahí la maestra medio raros, pero bueno.
Esa es la idea, de que sea un poquito más fácil para ustedes, ¿no? Y estas técnicas las pueden usar en todas las materias. A veces es más fácil aprender una palabrita así que estar uno por uno, ¿no? A veces funciona, pueden intentarlo. Ahora, el eje neovolcánico, fíjense la característica que tiene. Son prácticamente estados céntricos. ¿Y qué es esto del eje neovolcánico? Prácticamente esta región es en donde más volcanes hay. O sea, es parte del cinturón del fuego, es una zona activa en cuestión de sismos, ¿no? Y también hay muchos volcanes, ¿no? Como el Popo, el Nevado de Toluca, el Pico de Orizaba, por ejemplo. ¿Qué más me falta? El Nevado de Toluca también, el de Colima. Básicamente hay muchísimos volcanes ahí, ¿no? Y si se dan cuenta, para poder diferenciarlo, vamos a llamarle los pueblitos mágicos. Todos estos son pueblitos mágicos prácticamente, ¿no? Querétaro, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, casi todos ellos. Y aparte son céntricos, ¿ya vieron? Y básicamente es horizontal el eje neovolcánico. Entonces, con esos tips ya tenemos fácilmente, los podemos fácilmente diferenciar. A ver, vamos a hacer preguntas de sierras. Vamos a ver si es cierto que esto funciona. Ah, miren, aquí les iba a enseñar todos los volcanes, ¿ya vieron? Son un montón, ¿ya vieron? Está plagado de volcanes esto, por ejemplo. Ah, miren, está el Xitle. El Xitle es aquí mi vecino, básicamente. Ahora, vamos a hacer unas preguntitas y nos vamos a ir. ¿Qué más nos falta? Nos faltan los ríos. Ajá, nos faltan los ríos. Y sí, las preguntitas. A ver, espérenme. A ver, esta pregunta es una pregunta reto. A ver cómo les va. Dice, al viajar de Chihuahua a Sinaloa, la cadena montañosa que se recorre, ¿cuál es la sierra que se recorre si habláramos de que es de Chihuahua a Sinaloa? ¿Cuál sería, chicos, chicas y chicos? La madre occidental. La madre occidental, ¿ya vieron? Algo así te podrían preguntar. A lo mejor no te van a decir todos los estados, pero a lo mejor te van a decir, si vas de Veracruz hacia Tamaulipas, pues ¿cuál sierra recorres, no? O sea, así como preguntas un poco raras, ¿verdad? Pero bueno, así es esto. Y bueno, esas son las más o menos preguntas que les podrían hacer. Déjame ver si traje más. Ah, miren, vean esta pregunta. Esta fue de hace como 2, 3 años. Esta pregunta no es muy reciente. Vamos a ubicarla, ¿va? A ver, chicos, el punto número 1, ¿cuál sería? Esta montañita, ¿cuál sería? Rocosas. Las Rocosas. ¿Y esta? Andrés. Los Alpes, ¿verdad? No se vayan a confundir entre Andes. Imagínense que es Andrés en América, para que no se les olvide, ¿va? Y Alpes, vamos a ponerle que es bueno, pues no sé, Alpes, ¿no? Alpes en Europa, no sé. ¿Ok? Y el último, no vayan a confundirlo con el Himalaya. El 3 es el Cáucaso. Ajá, Yo lo hice muy amplio en mi mapa, lo tengo que reducir, aquí lo hice muy amplio, por eso el Cáucaso. Ajá, porque si fuera el Himalaya, estaría aquí. No se vayan a confundir con el Himalaya, ¿va? Entonces, esta fue una pregunta que vino, pero hace ya tiempo. No es muy reciente, pero esto es como una tómbola, ¿no? Nos puede repetir esta pregunta este año, no sabemos qué pueda pasar. Aquí les dejo en la diapositiva, hay más información, se los voy a dar así completa. Y ahorita no me da tiempo de abarcar todo, pero vamos a ver lo de y tiene minerales, y hay ejercicios y preguntas. Esto lo voy a subir a ratito. Vamos a pasar a la parte de los ríos. Ajá, los ríos espérenme, los ríos del mundo, que es el tema que nos falta. Ya vimos las sierras, las montañas, nos faltan los ríos del mundo. Ok, a ver, espérenme, déjenme, ¿dónde andamos? Espérenme, permítanme un segundo. Ya, aquí está. Listo. Fíjense, tampoco quiero, chicos, que se vayan a aprender todos los ríos del mundo. Claro, sería fascinante que se los supieran, o sea, claro que sí es de cultura general que te sepas los ríos, ¿no? Pero vamos a aprendernos los ríos más importantes, nada más. Por ejemplo, fíjense, en América, vamos a ver los de América, ¿no? En América tenemos el río Mississippi, ajá, y el Amazonas. Mississippi en el norte y Amazonas en el sur. Entonces, el río Mississippi, básicamente hablamos de Estados Unidos y el Amazonas de Perú, Colombia y Brasil. El río Amazonas, de hecho, es el río más caudaloso. Digamos que es como, de caudal hablamos como de anchura. Digamos que es el río más ancho de todo el mundo, básicamente. Y es el segundo más largo, ¿no? Del mundo.
El más largo es Egipto. Egipto atraviesa muchísimos países. Y el Amazonas lo que tiene es que es más caudaloso. Entonces sería el segundo más largo, pero el primer río del mundo más caudaloso, básicamente. Y el segundo más largo, más extenso, ¿verdad? Ok, esto es en América. Pero ¿qué pasa en Europa? Vamos a ver qué ríos importantes en Europa. Tenemos, por ejemplo, el río Rin. Fíjense, el río Rin básicamente empieza básicamente desemboca en el Mar del Norte. Aquí está el río Rin. Y si se dan cuenta, el río Rin y el Danubio están muy relacionados. Empieza el Rin y después hace como un cruce con el Danubio. Esos son muy importantes en Europa. Pero fíjense cómo el Rin nada más es Alemania, Suiza, Francia. Y el Danubio ya se extiende más por los países balcánicos, ¿no? Hungría, Serbia, Croacia, Austria. Ya se extiende un poquito más el río Danubio. Es un poquito más largo, por ejemplo. Y el Volga, ese sí lo han preguntado varios años, el río Volga. Recuerden el río Volga con Rusia. Acuérdense de esto, del vodka. Vodka, Rusia, ya no se les olvida. El río Volga tiene que ver con Rusia y desemboca en el mar Caspio. Ese sí he visto que les preguntan en dónde desemboca y en qué, por qué es importante. Ahorita vamos a ver la pregunta que viene de ese tema en particular. ¿Ok? Entonces acuérdense, ¿eh? Mississippi, Amazonas, en América. En Europa está el Rin, el Danubio y el Volga, ¿ok? Vamos a otro río importante en Asia, el río Amarillo. Eso es muy importante. El río Amarillo fue muy, muy importante, sobre todo por la cuestión agrícola. Ahora es un río un poco contaminado, ya no se presta mucho, lo siguen usando, pero ya está muy feo el río. Pero fue muy importante para la civilización china, ¿no? Estas civilizaciones antiguas, muy, muy importante por la cuestión de la agricultura. El río Amarillo o el río Huanghe, ¿verdad? Básicamente. Y luego tenemos en África, vamos a los últimos de África, que es el río Nilo, que es el que les digo que es el más largo, porque fíjense cuántos países atraviesa. Egipto, Sudán, Ruanda, Tanzania, Kenia, Uganda, o sea, son muchos los países que atraviesa, pero no es tan caudaloso como el Amazonas, no es tan ancho, es más delgadito. Y tenemos el Congo, el río Congo, que es básicamente en la República Democrática del Congo y Angola, ¿no? Básicamente. Acuérdense de Tarzán. Tarzán está desarrollado ahí en la República Democrática del Congo. Básicamente la historia está ahí desarrollada. Y hace muchas referencias al río Congo, muchas, muchas referencias, ¿verdad? Y ahora, chicos, vamos al reto. Vamos a ver, ahorita vamos a ver qué tanto retuvieron. Eso es lo que me gusta. A ver cuánta información retuvieron. Aquí este mapa igual les puede ayudar a interactuar, ¿no? A memorizar. A ver, vamos a hacer el reto. A ver qué sí, bien que no, es que sí, nos acordamos de Tarzán, ¿verdad? Bueno, me acuerdo muy bien. No se me olvida Tarzán. Exactamente. Ahora fíjense, ustedes me van a decir qué río es. Por ejemplo, el río 1. A ver, ¿quién? Vamos a competir. Aquí veo, a ver, vamos a manejar puntaje, a ver quién contesta. El río 1, ¿cuál sería? A ver qué le suena el río 1, ¿qué recuerdan? Mississippi. Mississippi. Muy bien, Fanny, punto para Fanny. ¡Ay, Fanny, vamos! ¿Y el 2? Amazonas y Mirna. Mirna, Amazonas. Esto está reñido. Ok, el río 1 y el río 2. Ahí va. El río 1, el río 2. Ahora, el río 3. En Asia. A ver si alguien se acuerda. ¿El río Amarillo? Muy bien, Fanny, el río Amarillo, excelente, te están ganando, Mirna. No te dejes, Mirna. Y el río 4, ¿cuál será? A ver, ¿cuál suena el río 4? El 4 empieza con V. Les voy a dar una pista. Sí lo sabes. ¿No? Bueno, el río Volga. Ajá, no pasa, no importa. Es el Volga. Ahora, el 5, a ver si alguien se acuerda del 5. Por ahí. ¿Danubio? Danubio, excelente. ¿Quién contestó? Se me fue su vocecita. Mirna. Mirna. Me fue un ratito, perdón. No te preocupes. Y a ver, eso está muy empatado entre Fanny y Mirna. O sea,
A ver, ¿cómo salimos del desempate? Ahí va, ¿eh? El 6. La primera que se escuche. A ver si se acuerdan del 6, el 6. Pista, con R. Rin. Ajá, Fanny, ¿verdad? Fue Fanny, sí. No, soy Mirna. Ya voy ubicando sus voces, chicas. Es que es un poquito difícil. Ya sé, perdón. No te preocupes, para la maestra, así como que han visto ese meme, ¿no? De cuando regresa a la clase, ¿no? Y están así con su carita, una J, una R, una M, no sé, ay, ¿quiénes son los alumnos? Sí pasa así. Vamos con el 7 y el 8, si no ya ganó Mirna. Fanny, ya le ganas, todavía le puedes ganar a Mirna, no te dejes, Fanny. El 7, a ver el 7. Nilo. Híjoles, pues no, ya nos ganó Mirna, ¿va? Y el 8, a ver si alguien se acuerda del 8. ¿De Tarzán? ¿Mediterráneo? ¿Algo así? No, el Congo. El Congo, ajá, el Congo. No se preocupen, no pasa nada. No, estas competencias se ponen bien buenas, pero ahorita somos poquitos, ya ven, cuando seamos más, me gusta mucho ponerlos a competir. Es muy divertido. Vamos a hacer algunas preguntitas. Estos son importantes que se los aprendan. Miren, honestamente, ¿dónde desembocan? Pues sí van a tener que aprenderse de dónde desembocan, porque al menos el Volga sí te lo preguntan, pero no se aprendan más ríos, nada más estos. Tienen que ubicar más o menos en qué países, o al menos en qué continente, y en dónde desembocan. Sí es un poquito de información pesada, pero esta información siempre les sugiero que la vayan dosificando, ¿no? Que la dosifiquen. O sea, el examen es en febrero. A lo mejor si me aprendo un río cada semana, no me afecta tanto. O sea, dejan esta información, como es más larga, la pueden dejar un poquito así como extendida, para que la tengan más fresca en el examen, ¿no? No hay tanto problema. Exactamente. ¿A quién le iban a Mirna? No, pero también Fanny bien veloz, ¿no? O sea, aquí qué bárbaras, ¿eh? Pero pues hoy ganó Mirna. A ver, Mirna, ¿saben qué vamos a hacer? Voy a empezar a hacer dinámicas. Mirna, te voy a regalar un banco de preguntas de la materia que tú quieras. Ese va a ser tu premio, ¿va? Así es que anímense a participar. Regalo material, ¿va? ¿Va? A rato me dices, ya te iba a pasar el de física, pero te voy a pasar otro. De química. No, de física. Pensé que estaba difícil física, pero estaba bastante fácil. ¿Hizo fácil? Bueno, ahorita, entonces, ¿de qué quieres saber? Tú dime, elige. Sí, me daba, o sea, es que siempre antes de que empiece a estudiar una materia me da miedo y pensé que todo está difícil, pero no me di cuenta que está fácil. No está difícil, vas a ver que te va a ir muy bien. Entonces, ahorita ¿de qué materia la quieres? A ver, dime. De química, por favor. Ya De sé que voy a empezar a estudiar hoy. Va. Voy a hacer a rato voy a hacer rifas, voy a empezar a rifar bancos de preguntas ahí en el grupo de Facebook. Esto se va a poner muy bueno. Exactamente. Sí, mira, ¿verdad que sí? Ángel hizo el examen y en física vino súper fácil, puros conceptos, ¿verdad, Ángel? Básicamente. Vamos a hacer preguntas. Aquí están los ríos de México. Ya no me da tiempo ahorita de revisarlos, pero ahí está el mapita y los más importantes. En ríos de México, fíjense, les puse un ejemplo. Aquí tengo más bancos de preguntas para que ustedes estudien. Aquí está la información en el diapo y pueden hacer esto. Y este tipo de preguntas la más difícil con los ríos de México, que te pongan estados y los ríos. Si esto lo dominan, ya tienen el tema de ríos. Son los únicos que te preguntan, si acaso, no vienen todos, pero son los sugeribles, ¿verdad? Sí, vino un ejercicio de resistencia, eso es lo que nos estaba comentando Ángel. No estuvo tan difícil el examen, la verdad. Vamos a resolver unas preguntas, pero nunca se confíen porque luego sí cambia mucho. Por ejemplo, el otro año a lo mejor viene más difícil en español o viene más difícil. Este año le tocó historia y geografía. Porque física fue fácil. Me dijeron que matemáticas no fue tan complicado ni física, pero química, las historias y geografía, que fue lo más difícil, imagínense. Pero a lo mejor el otro año cambia. O sea, no podemos, nunca se confíen. Nunca hay alguien que te diga, ay, yo tengo las preguntas exactas que van a venir, los temas. No, nunca es así, porque la UNAM siempre nos da, pues tiene que cambiarlo. Si no, imagínense, ya no tendría chiste el examen, ¿no? Entonces siempre se cambia. Vea que sí, Ángel, o sea, mira, aquí tengo a mi alumno, chicos, Ángel, los presento, es mi alumno de cursos pasados, y luego pues le gusta, ya sabe los temas, pero le gusta entrar a saludarnos. Y y Al ya hizo el examen, ¿no? Entonces ahí si quieren, tienen preguntas, ahí le preguntan a Ángel de su experiencia. Vamos a hacer algo de experiencias en el examen, yo creo, ¿verdad? De cómo fue tu experiencia en el examen. Ya me dieron otra idea para la página. Vamos a resolver preguntas, ¿va?
Vamos a resolver la 40. Dice la 40. Ahí platícales tu experiencia, Ángela, ahorita mientras en lo que contestamos, ¿va? Dice, es el río que comunica Moscú con el mar Caspio. A ver si hablo de Moscú y de mar Caspio, ¿de qué río estoy hablando? ¿Ural, Volga, Lena o Duina? ¿Cuál será, chicos? ¿Verdad? Fue la única que no aprendimos. El único que aprendimos, ¿verdad? Exactamente, porque los demás ni vienen, entonces no se preocupen, es para descartar. Si hablamos de desemboca en el mar Caspio, hablamos de Moscú, que es la capital de Rusia, entonces es Volga, ¿verdad? Ahora dice, río asiático importante para la agricultura de China, ¿cuál será? El único que vimos. Amarillo. Ajá, exactamente, ya ven, el único que vimos, ya, para que no se compliquen. Sé que los demás no los vimos. Ahora, estas son preguntas aparte que les voy a dejar ahí, que estén para que contesten. Déjenme ver si traje más de... ¿Tengo más de ríos y lagos? Sí, sí tengo de ríos. ¿O no tengo? No. Ah, ya no traje más. Bueno, entonces creo que sería todo para no saturarlos tanto de información, porque no me gusta dar los temas muy amplios, porque si no se saturan de mucha información. Y entonces, el día de hoy, pues ustedes, bueno, Mirna ya ganó su banco de preguntas, los demás ya ganaron conocimiento, ya sabemos cuáles son las dorsales, digo, perdón, las cadenas montañosas, perdón, los ríos más importantes, las sierras, ¿verdad? De preferencia, si pueden, tengan sus mapas, tengan su cuarto de estudio, es muy recomendable, aunque sea no importa que tienen una pared, no importa cómo sea su cuarto, sea grande, chico, tengan un espacio, de verdad, es importante, dedicado para su estudio. Ahí pueden pegar mapas, pueden poner sus flashcards ahí, no sé, cosas que les ayuden a organizarse. Lo pueden pegar por materia y sobre todo en geografía, sí es importante que tengan mapas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pueden la diapositiva imprimir los mapas que están aquí, imprímanlos y pónganlos ahí de vez en cuando. Ah, el río Rin, ah, el río sí, para que no se les olvide, ¿va? Exactamente. Ay, bueno. Perdón, chicos, su maestra siempre se emociona con todo. Ok, entonces estará haciendo rifas, ¿eh? Estén al pendiente en el grupo de Facebook. Maestra, yo no puedo entrar ¿A dónde, Fanny? al grupo que hizo. ¿No pudiste entrar? No, ¿Qué te dice? Te dice que no. es que le pongo ahí en el link